Qué gusto me da poder compartir contigo la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos juntos a pedirle a Él su bendición para este tiempo. Señor, te damos gracias porque siempre tienes algo nuevo preparado para nosotros. Y como esta enseñanza tiene un objetivo para nuestro crecimiento, para nuestra ayuda espiritual, y que podamos encontrar en tu palabra lo que tú te has propuesto. Bendícenos en este momento. Danos total libertad para poder escucharte. Quita cualquier distracción. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Este salmo que hermosamente hemos podido venir estudiando habla principalmente de la relación de una persona transformada con Dios. Una relación de constante crecimiento, de constante madurez, de constante avance al lado del Señor. Y sin embargo, Dios también nos deja ver cómo este creyente, esta persona, no es perfecta y necesita ser confortada. Y ahí está el Señor, que es el que trae en el momento oportuno el consuelo que necesitamos, el confort que necesitamos, la ayuda que necesitamos para seguir adelante. Cuando hablamos de que el creyente falla, hablamos de algo que Dios es muy claro en su palabra, pero también Él nos dice que aunque no está de acuerdo con nuestras fallas, Él es el que nos invita a dejarle proveer la victoria, dejarle proveer la ayuda que necesitamos para poder salir adelante de nuestras fallas. Ahora, en la segunda parte del versículo 3, entramos a un tema extraordinario. La palabra de Dios dice que Él tiene preparadas sendas de justicia. David lo expresa así: me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. ¿Cuáles son estas sendas de justicia? Lo primero que debemos entender es que los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos. ¿Cómo caminamos los hombres? Fundamentalmente, básicamente, caminamos en egoísmo, que inhibe totalmente nuestra capacidad para ser felices. Quiero que notes cómo aún la vida natural demanda que en cada etapa de nuestra vida, a cada momento, vayamos dejando de lado cada vez más el egoísmo, ser menos egoístas. Por ejemplo, cuando nacemos, cuando somos bebés, nos hacen absolutamente todo. Te tienen que dar de comer, te tienen que cuidar, te tienen que bañar, te tienen que dormir. No puedes hacer absolutamente nada. Y tenemos a dos personas, padre y madre, volcados a la atención total de ese recién nacido. Pero la vida tiene un diseño. Conforme vas avanzando, llega la época, llega el tiempo donde ese niño o niña empieza a adquirir ciertas responsabilidades. Es decir, empezamos a tener la oportunidad de dar algo de nosotros, algo a los demás. Después, ese ser, esa persona crece, haciendo así un muy rápido adelanto de nuestra vida, y llegamos al tiempo donde la persona se empieza a fijar en alguien que le gusta, se enamora, se casa. Me fui muy rápido, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando te casas? Entras de lleno al terreno donde Dios planeó que tú tuvieras que darte constantemente. Quien llega al matrimonio pensando que va a recibir está totalmente equivocado. El matrimonio es para dar. Y cuando llegas al matrimonio con esta idea bien clara, en el matrimonio hay mucho para la persona que llega a dar, pero no hay nada para la persona egoísta, para la persona que nada más llega a recibir. Después llegan los hijos, y con los hijos te das cuenta que ya no nada más te das a la persona, a tu pareja, a la persona amada, sino que ahora te das también a los hijos. Y finalmente eso nos recuerda cómo el diseño de Dios, aún para la vida natural, es darnos y cada vez darnos más. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, nuestra antigua naturaleza, que por esencia todos llevamos, todos tenemos, es naturalmente egoísta. La persona egoísta no quiere dar. La persona egoísta quiere que le den, quiere recibir. El egoísmo es fundamentalmente ese impedimento para darnos y para dar.
Y por eso, en lugar de madurar, en lugar de crecer, en lugar de fortalecerse la persona y las relaciones de la persona egoísta, las lleva a sufrir, las lleva a estar afectadas profundamente. Y por eso hoy vemos tanto egoísmo que ha afectado tantas vidas, tantas familias, tantas relaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere recordarnos con esto? Que lo que Él se ha propuesto es cambiar nuestros caminos naturales. El camino del egoísmo, el camino que naturalmente nos atrae, por el que Dios ahora nos pone delante. Para ser feliz, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que Dios cambie nuestros caminos, que nos dejemos cambiar de senda. Pero para que esto pueda ocurrir, para que pueda ser una realidad, primero tenemos que pedirle a Dios y permitirle a Dios, Dios, cambia mi vida. Si Dios no puede cambiar tu vida porque tú no estás de acuerdo en que Él lo haga, ¿qué crees? Dios no puede hacer nada por ti. Por poderoso que es Dios, Dios siempre es respetuoso de lo que tú le permites hacer en tu vida. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que cuando se lo permites, Dios entra al corazón a hacer cambios. Porque sin cambios, tú y yo estaríamos viviendo y regresando continuamente al camino que siempre nos gustó, al camino que siempre transitamos. Aunque no nos gustaban los resultados, siempre vivimos ahí. El camino natural, el camino del egoísmo, el camino que en pocas palabras no te permitía ser feliz. Lo que Dios quiere es cambiarnos. Y por eso dice, tengo preparadas para ti sendas de justicia por amor de tu nombre. ¿Qué significa esto? Caminos nuevos, caminos justos, caminos impregnados de la esencia de Dios, caminos totalmente alejados del egoísmo para que aprendamos a andar en armonía y en sincronía con Dios. La gran necesidad de cada persona es cambiar. Tú y yo necesitamos ser cambiados por el Señor constantemente, continuamente. Porque los cambios que nuestra alma necesita, solamente Dios los puede realizar y solamente Dios los puede proveer. Dios, recuerda esto, lo hemos venido así comentando desde diferentes ángulos, Dios quiere que tú seas feliz. Pero para que tú puedas ser feliz, tienes que dejar que los caminos de justicia a los cuales Él te invita sean los caminos en los que tú quieres transitar. Dios nunca te va a obligar. Dios quiere que vivas en los caminos que reflejan su carácter, que reflejan su forma de ser, que nos van a identificar con la persona que hemos aceptado en nuestra vida. Y dejar de ser atraídos, dejar de buscar esos caminos en los que siempre vivimos, donde nada más satisfacíamos nuestra voluntad, nuestro ego, nuestras ideas. Y que finalmente comprobamos tristemente que esos caminos solo producían dificultades, producían frustración, nos llevaban a la insatisfacción y a ser totalmente infelices. Dios pone hoy delante de nosotros sus caminos y nos da un principio. Nos enseña qué tan diferentes son nuestros caminos de sus caminos. Fíjate lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, la forma de pensar de Dios muy diferente, totalmente contraria, opuesta a lo que de manera tú y yo natural pensamos. Sigue diciendo, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué tan diferentes son? Versículo 9. ¿Como son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos son los caminos a los que Dios nos invita. Esos son los caminos totalmente distintos, totalmente distantes a los nuestros, tan distantes como está el cielo de la tierra. Dios se acerca a nuestra vida y nos plantea el gran reto. ¿Sabes cuál es este reto? Aceptar que Él cambie nuestros caminos, que Él cambie nuestra vida.
Si tú quieres conocer a Dios, tienes que estar básicamente dispuesto a algo, dispuesto a que Dios te cambie. Tú y yo no podemos tener relación con Dios. Dios no puede caminar de acuerdo con nosotros si no estamos dispuestos a que Él nos cambie. Porque te voy a asegurar algo. La palabra de Dios dice, Él no va a caminar en nuestros caminos. A Dios no lo podemos invitar. Bueno, lo puedes invitar, pero no te va a aceptar la invitación a vivir en el camino del egoísmo, a vivir en el camino de la mentira, a vivir en el camino de la falsedad, del odio, del resentimiento, de la crítica, de la envidia, de todas esas cosas que finalmente nos alejan de lo que Dios quiere que tú y yo vivamos, que es su plan perfecto, su voluntad buena y agradable. Los caminos de Dios, como son más altos que nuestros caminos, dice la Biblia que son caminos deleitosos, caminos de amor. Caminos donde el Espíritu, su Espíritu, puede producir estabilidad, amor, que puede producir la felicidad que andamos buscando. Pero todo esto parte de una premisa, que estemos dispuestos, que tú estés dispuesto a dejar que Dios te lleve a ese camino y tú decidas, por aquí quiero caminar. Esta es la maravillosa propuesta que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres mantener tu camino, Dios te respeta, pero Dios no va a poder hacer nada por ti si tú no quieres ser cambiado. En el Evangelio de Lucas, Dios nos habla de una parte práctica de cuál es ese camino al que Dios nos invita. Podríamos decir que lo podemos llamar el camino de morir a nosotros mismos. ¿Y qué crees? Cuando escuchamos esta expresión, morir a nosotros mismos, surge una voz en el interior que dice, ¿morir? ¡Qué tragedia! Pero piénsalo bien. A lo que Dios te invita a morir es a aquello que te impide ser feliz. Entonces, en lugar de pensar qué tragedia, más bien deberíamos decir qué oportunidad de que Dios me invita a dejar aquello que me ha impedido disfrutar mi vida. Qué oportunidad morir a nosotros mismos es morir a la vida que hemos llevado, alejados de Dios, al margen de Dios, y que ahora Dios te dice, ahora puedes disfrutar tu vida si decides caminar en las sendas que yo ya preparé para ti. Si tú quieres este cambio, tú vas a disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no quieres cambiar tu camino, así de sencillo, no vas a poder disfrutar lo que Dios te ofrece. Claro, tenemos un orgullo, tenemos un punto de vista contrario a Dios, que desafortunadamente cuando Dios llega, se para delante de tu vida y te dice, te ofrezco un camino nuevo, te propongo una nueva vida. Ahí nos aferramos a conceptos, nos aferramos a ideas, nos aferramos a toda esa influencia que esos caminos alejados de Dios nos dejaron y nos negamos a morir a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere lograr en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Dios quiere lograr en nosotros la satisfacción, la plenitud que solamente en Él podemos encontrar. Por eso dice Lucas 9:23, palabras de Jesús. Y decía a todos, escucha, Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar a mi lado, siguiéndome, la condición, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es en la práctica negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es en la práctica esto? Que la vida egoísta, que la vida que llevamos siempre antes de venir a encontrarnos con Cristo, la dejamos de satisfacer. Decirle no al egoísmo, decirle no al ego, decirle no a ese orgullo que te impide perdonar, que te impide cambiar, que te impide reconocer tus errores, que te impide olvidar y que en resumen te impide disfrutar la vida que hoy tienes. Sencillamente no sabemos vivir correctamente. Y porque no sabemos vivir, Dios nos dice, déjame invitarte al camino que yo ya preparé. A eso entra Dios al corazón, a cambiarnos de camino,
a ponernos en el camino que Él diseñó para nosotros. Pero Él entra para cambiar. Si tú quieres que Dios se acerque a tu vida, que Dios escuche tu oración, que Dios te escuche a ti, pero tú no estás dispuesto a que Dios cambie tu vida, Dios, en esos términos, no puede hacer nada por ti, no se puede acercar a ti. Morir a nosotros mismos, entendemos entonces que no es algo terrible, es algo maravilloso. Básicamente lo que Dios nos ofrece es: deja de afectar tu vida, deja de destruir tu vida, deja ese carácter destructivo hacia ti mismo, hacia lo personal y hacia las personas que tienes a tu alrededor. En palabras modernas, en palabras que se usan en este tiempo, diríamos: deja de ser tóxico. Deja esa relación donde afectas todo lo que tocas, donde la oportunidad que surge en cualquier circunstancia, alejados de Dios, es una invitación al conflicto, una invitación al reproche, una invitación a hacer las cosas a tu manera de pensar. Y hoy Dios te dice: es el tiempo, tienes la oportunidad de dejar eso y de permitirme a mí hacer los cambios profundos, estructurales que tu vida requiere. Negarte a ti mismo va a requerir de tu naturaleza todo. Dios no puede cambiar una vida que le dice: bueno, ok, Dios, sí, necesito un cambio, pero nada más en este aspecto. Dios entra a cambiar nuestra vida completamente. Por ejemplo, una persona egoísta no puede ser feliz en el matrimonio. Una persona que no quiere escuchar el lugar que Dios diseñó para él o para ella en el matrimonio, no puede disfrutar algo para lo cual Dios lo diseñó de cierta manera, saliéndose de ese lugar. Dios le dijo al hombre: hombre, ama a tu mujer como yo amé a la iglesia. Oye, solamente lo podemos aprender en Cristo, solamente Cristo lo puede producir en nosotros. A la mujer le dice: mujer, sujétate a tu marido, sí, aunque te rechinen los oídos, aunque te pueda molestar la expresión, aunque no la quieras escuchar. Eso es lo que dice Dios: mujer, sujétate a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Porque ese es el lugar donde puedes ser feliz. Hoy muchas parejas, muchos matrimonios sufren simplemente porque el diablo logró sacar al hombre de su lugar, sacar a la mujer de su lugar, y un lugar cada uno fuera del que debería estar. Claro, eso es un caos. Eso es destruir su vida. Y Dios nos dice simplemente: la única forma en la que puedes disfrutar el matrimonio en los términos que yo lo planeé es: ocupa el lugar para lo cual yo te diseñé. Una mujer que no quiere ocupar el lugar que Dios le dio en su matrimonio no va a ser feliz. Va a vivir frustrada. Y claro, ¿qué va a pasar? Va a pensar que el culpable, alguien tiene que tener la culpa, es su marido. Y no se da cuenta que lo que está pasando es que dejó el lugar para el cual Dios la diseñó. Un esposo que no toma el lugar que Dios le dio en el hogar va a pensar: la culpa es de mi esposa, por eso no puedo ser feliz. Cuando lo que tiene que hacer es entender cuál es el lugar de liderazgo, de dirección que Dios le dio para el hogar. Cada uno tiene que decir no a las estructuras equivocadas, a los caminos equivocados, a los caminos que siempre transitamos contrarios a lo que Dios nos ha propuesto. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios nos llama a abandonar nuestros caminos. Ahora, ojo, Dios no quiere que tú lo hagas, porque tú no puedes. Pero sí te invita a que quieras. Y si quieres, Dios dice: ok, eso es lo que yo necesitaba. Que tú quieras, que me autorices a entrar a tu corazón, a hacer la limpieza que se tiene que hacer, el arreglo total, completo que se tiene que dar en el corazón, porque ese lo produzco yo. La clave es que tú estés dispuesto, dispuesta a negarte a ti mismo. A negarte a que en el siguiente, en el siguiente evento, en el siguiente momento, donde surge un conflicto personal, tú reconozcas: a ver,
Si yo aquí tomo el camino que siempre he tomado, ¿cuál es ese? El camino de que me enojo, el camino de que le dejo de hablar, ya sabes, ¿no? La ley del hielo, el camino de que pongo caras, el camino de que levanto la voz. Dime, ¿en qué te ha ayudado ese camino? ¿Cuándo has obtenido algo de lo que esperabas de seguir ese camino que tanto te gusta? Si tú en lugar de eso dices, ok Dios, te voy a creer, voy a tomar el camino que tú me invitas, voy a aceptar el cambio que tú me propones, y en ese siguiente conflicto tú dices, Dios, yo voy a hacer lo que tú me pides, te vas a dar cuenta que los cambios, Dios los produce y Dios puede cambiar una invitación al conflicto en una maravillosa oportunidad para ver a Dios actuando entre dos personas imperfectas, pero que cada una quiere recibir la ayuda que Dios ofrece y que los dos necesitan. Cuando tú decides dejar esa vida anterior, dejar esos caminos anteriores en el pasado, descubres la vida nueva que Dios planeó para ti. Para seguir a Dios, palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que decirle a Dios, Dios, ahora sí, voy a hacer las cosas como tú me pides, aunque no lo entienda. Fíjate la expresión, tome su cruz cada día y sígame. Y te voy a aclarar algo, la cruz no es tu esposa. La cruz no es tu hijo rebelde. La cruz tampoco es tu suegra. La cruz es una. La cruz es la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó en esa cruz? En esa cruz Cristo murió. ¿Y por qué murió? Murió por ti, murió por mí. Así que cuando Dios dice, toma tu cruz cada día y sígueme, reconoce que lo que tú eres, lo que yo soy de forma natural, tiene que mantenerse en esa cruz, muerto en la cruz, crucificado, no lo bajes de ahí y vive en lo que Dios te ha propuesto, en lo nuevo que Él prometió darte cuando le entregaste tu vida. ¿Quién es el que tiene que morir? Tú y yo. No busques que sea el que tienes junto o el que ahorita te viene a la mente, que sea el que muera. Dios dice, tú eres el que tienes que morir. Tú eres el que necesitas esto. Si los demás lo necesitan, qué bueno. Y sí es cierto, pero tu responsabilidad es personal delante de Dios. Tú que ya has hecho efectivo el perdón de tus pecados por haber creído en Cristo, hoy también Dios te invita a que hagas efectivo en la práctica, en este día y el día de mañana. Y cada día, como dice el pasaje, tome su cruz cada día, que hagas efectivo la muerte de la persona que tú eras. La muerte de la persona implica sus caminos. Por eso cuando Dios dice, muere a ti mismo, te está dando la gran oportunidad de morir a lo que te hace daño, a lo que te hace mal, a lo que te impide ser feliz, a lo que nunca satisfizo tu vida. Pero el orgullo te lo puede impedir. Por eso es una decisión más de voluntad, porque Dios es el que te dice, si tú quieres, yo lo puedo hacer en ti. Dile no a ese hombre, a ese antiguo hombre, y dile sí al que te dice, yo sí sé gobernar tu vida. ¿Quién es ese que sí puede? Jesús. Dice en Lucas 9:24, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué significa esto? Bien práctico. Si queremos salvar lo que nuestra vida fue, estaremos perdiendo lo que nuestra vida hoy puede ser. Estaremos perdiendo lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Por salvar los caminos del egoísmo, por salvar los caminos de muerte, por salvar los caminos de mentira. Tienes que aprender a dejar de vivir para ti y empezar a vivir para la persona que dio su vida por ti y que es la única que nos puede capacitar para vivir para los demás. La palabra de Dios, Jesús dice que toda la ley se resume en una sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede hacer esto? Solamente la persona que ha recibido el amor de Dios y que le ha permitido
en su experiencia personal, que ese amor se refleje, se manifieste hacia los demás. Cuando Dios te habla de perderte, de lo que Él ha planeado para ti, habla de una verdadera pérdida. O sea, imagínate todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida que no podríamos alcanzar si nada más nos negamos a morir a nosotros mismos. O sea, en lugar de negarnos a nosotros, negarnos a morir, ¿sí? Para lograrlo, simplemente tienes que estar dispuesto y Dios lo va a hacer. Él no espera que tú lo hagas. Dice Lucas 9:25, pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Quiero que notes estas dos palabras, el hombre que se destruye, el hombre que se pierde. Habla de dos personas. ¿Quiénes son los que se destruyen? Quiero que notes que cuando Jesús entra al corazón de una persona, lo hace para cambiar. Lo hace para tomar el centro, el trono de esa vida, el volante de esa vida. Pero ese trono, ese volante, ese lugar primordial de Dios en nuestra vida, de Jesús en nuestra vida, es algo que cotidianamente estamos refrendando. Dios, hoy quiero que tú seas lo más importante. Y la realidad es que el diablo también estará todos los días proponiéndote, no, hoy toma tu vida en tus manos. Hoy haz lo que tú quieres. Hoy toma otra vez los antiguos caminos. Y el diablo no va a limitar esfuerzo y no va a limitarse en cuanto a la oferta que te hace para que tú abandones el camino del Señor. Piensa nada más en esto. Lo hizo con Jesús. A Jesús le dijo, el mundo es mío. Toda la gloria del mundo te daré si tú decides apartarte del camino de obediencia a Dios Padre. ¿Tú crees que no lo va a hacer contigo? Satanás va a luchar para que tú no sigas a Dios, para que no lo dejes ser lo primero en tu vida, para que lo sea a lo mejor nada más en lo intelectual, pero que en la práctica Dios no sea lo primero, a lo mejor ni lo segundo. Por eso Jesús dice, ¿de qué aprovecharía? ¿De qué provecho tendría ser salvo sin disfrutar de esa relación como Dios la planeó? Que sea lo más importante para ti. Hoy, como creyentes, tenemos que reconocer que la invitación a destruir nuestra vida está a la puerta, con Dios en el corazón, pero el diablo te puede estar invitando constantemente, y lo hace, al pecado, a tomar tu vida en tus manos, a buscar satisfacción en lo que la vida ofrece, a quitar los ojos de Cristo. Y cuando el creyente cede a esa invitación, ¿qué hace? Destruye su vida. ¿Qué es lo que nos toca ahora a nosotros? Nos toca en el corazón tomar una decisión. La decisión de que Dios se mantenga en el centro, en el trono de nuestra vida. ¿Sí? Dios entra a mi vida y entra para tomar el control. Es como cuando tienes una puerta. Piensa en esto. Dios te invita a que le abras la puerta del corazón y piensa en esa puerta que a lo mejor tienes en tu casa, que tiene, como en el caso de mi casa, que tiene 2 chapas. Y a veces nos ha pasado que quieres abrir la puerta y todavía tienes una chapa puesta. Y tú dices, oye, ¿por qué no abre? Pues hay que quitar la chapa. Quieres abrirla, sí, pero está una chapa puesta, un cerrojo puesto. Así es cuando la persona dice, es que yo quiero que Dios cambie mi vida, pero hay un cerrojo que has dejado puesto que se llama, no quiero que me cambie. Quiero que entre a mi vida, quiero que sea mi Salvador, quiero que me bendiga, quiero que haga cosas maravillosas en mí, pero no quiero que me quite esto, no quiero que me quite lo otro. No quiero que actúe en esta área. Esas son las cerraduras que mantenemos puestas por las cuales Dios no puede entrar. Si tú te decides quitar la cerradura, quitar la chapa, Dios va a poder entrar y va a hacer algo maravilloso, va a cambiar tu vida. Si tú estás dispuesto, hoy pueden terminar de una vez por todas
esos aspectos, esas sendas que te impiden ser felices. Porque quedarte en la idea de que, ay, esto me está afectando, ¿cómo le hago para salir adelante? Le he pedido a Dios y no pasa nada. Le puedes pedir lo que quieras, cuantas veces quieras, pero si no estás dispuesto a que te cambie, Jesús no puede hacer nada. El pasaje dice, ¿quieres salvar tu vida? Entrégala. Ponla en las manos de Dios. Piérdela. Solamente así vas a poder ver a Dios actuar en tu propia vida. Dice Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nota estas palabras. Un día, dice la Biblia, Dios va a presentar a cada creyente así en una hermosa ceremonia en el cielo. ¿Pero qué dice Dios? Dice que ese día Él no se va a poder gozar como lo quisiera hacer con todos. ¿Por qué? Porque va a haber algunos de los cuales Dios tenga que decir, en esta persona yo quería hacer esto y que tuviera estas victorias y que tuviera estos alcances y que lograra esto en su relación conmigo. Y no quiso. Y no avanzó. Y no aceptó ser guiado. Y no aceptó ser cambiado esos caminos en su experiencia con Cristo. Por eso Jesús dice, aquel día Dios va a tener que avergonzarse, no de Él, de tu desobediencia, de tu incapacidad para decirle a tu orgullo no, de tu incapacidad para decirle a Dios, sí, Dios, quiero, quítalo, yo no puedo, pero tú sí puedes. De la misma manera nos habla de cómo vivimos en un mundo donde identificarse con Dios es raro, donde muy fácilmente, aún los cristianos, tienden fácilmente a bajar el estándar, a cambiar hasta su manera de hablar, como Pedro ahí en el patio de Caifás, ¿no? Pues mira, aquí estamos entre cuates, vamos a hablar de tal forma. Y Dios yo creo que se nos queda viendo, o se te queda viendo porque no me puedo identificar contigo en esto. Ay, ¿cómo hablas? ¿Sí? Y Dios lo que quiere es que tú digas, ¿sabes? Quiero realmente decirle adiós, bye, hasta nunca a las cosas de las cuales Dios no se puede gloriar en mi vida. Esa es una manera bien práctica en la que tú te identificas con Cristo, donde estés, con quien estés, en lo que hagas. Tenemos que identificarnos con Cristo porque esta es una de las grandes necesidades de nuestro tiempo, que las personas puedan ver en ti una luz que no disminuye su brillo porque la oscuridad sea mucha. No, al contrario, que aunque la oscuridad sea evidente, la luz sea todavía más potente. Lucas 9:27 dice, pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Me impresionan estas palabras. El Señor Jesús tristemente está reconociendo, está dándonos de antemano que muchos iban a escuchar, pero no todos iban a querer morir a sí mismos. No todos iban a querer aceptar el reto, Dios, cambia mis caminos por tus caminos. Y por eso dice Jesús, muchos no iban a poder saborear la muerte. No iban a poder gustar caminar en los caminos del Señor, en las sendas de justicia que Él ha preparado. Y que no van a saber de lo que se están perdiendo hasta que lo probaran. Pero Dios dice por eso, palabras de Jesús, no gustarán la muerte. No sabrán lo que es disfrutar, vivir en obediencia a Dios, vivir en los términos que Dios planeó, sino que van a preferir vivir por lo que los ojos físicos ven, por lo que la vida ofrece. Y tristemente, cuando menos nos demos cuenta, cuando menos nos lo esperemos, el Señor Jesús vendrá
O a lo mejor tú y yo seremos llevados a su presencia mediante ese evento llamado muerte, la muerte física, y estaremos cara a cara delante de Dios. Y entonces ahí vendrá ese último lamento, el lamentarnos de no haber muerto a nosotros mismos aquí, cuando fuimos invitados a hacerlo. Este día es fundamental para ti. Este día es en el que tú puedes decidir gustar la muerte. Decirle a Dios, Dios, ya no quiero vivir yo en el centro de mi vida. Que realmente puedas decirle a Dios, Dios, ya sé, ya entendí esto que yo soy, estos mis caminos no te agradan, no te gustan, están mal, necesito que los limpies, pero yo no puedo hacerlo. Quiero que me cambies, tú hazlo por favor. Yo no quiero continuar con mi vida como la he llevado hasta ahora y entonces permitirle a Dios que Él haga el milagro del cambio. La vida del cristiano se puede resumir en una vida que le permite a Dios estar haciendo ese cambio constantemente. Y entonces tú puedes venir a formar parte de ese grupo del cual dice Jesús, el grupo de personas que saborean haber muerto a sí mismos porque están saboreando la vida que Dios ofrece, la vida que Dios propone. Si tú quieres disfrutar tu vida, tienes que permitir que ese viejo hombre quede muerto en la cruz, sepultado, y ahí no lo levantes, no lo vuelvas a llamar. Y es entonces cuando la vida a la que Cristo te ha invitado, esa vida abundante, podrá ser tu experiencia cada día. El pasaje dice, me guiarás a sendas de justicia por amor de tu nombre. El amor de Dios es el que ha preparado todo. Preparó una cruz en el Calvario para que tú pudieras ser salvo. Si aún no le has pedido a Jesús que sea tu Salvador, tu único Salvador, te invito a que lo hagas. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque hoy me muestras que lo que yo necesito es ser cambiado. Y hoy reconozco que yo no puedo. Y muchas veces, la verdad, tampoco he querido ser cambiado. Pero hoy entiendo qué es lo que necesito y hoy sí quiero que tú me cambies. Quiero dejar de vivir en mi camino. Quiero dejar de vivir mi vida a mi manera. Y quiero que tú entres a mi corazón. Me perdones por mis pecados, me arrepiento de haber vivido así. Y hoy te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador. No quiero nada más tu bendición. No quiero solamente tus cuidados. Quiero tu guía. Quiero tu señorío sobre mí. Y que a partir de este día yo pueda disfrutar, gustar, como dice este pasaje que hoy leímos, gustar el haber muerto a mí mismo para poder disfrutar la vida que tú me ofreces. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.